Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al seminario web de la Maestría en Ingeniería de Software MISO, la supremacía de los monos, Reapers y robots sobre los testers, a cargo del profesor Mario Linares, PhD en Ciencias de la Computación de William and Mary en los Estados Unidos y profesor asistente del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes. Les vamos a contar un poquito cómo va a ser la agenda del día de hoy. Mario nos hace un seminario, va a tener un tiempo de preguntas finalizando a las 6 de la tarde y a esa hora se conectará con nosotros el coordinador de la maestría, Darío Correal, para hablarnos un poquito sobre el Master Track y el Degree. Tendremos de 5 a 10 minuticos para preguntas y si no alcanzamos, pues les dejaremos nuestros para que podamos resolver todas sus dudas. Entonces, muchas gracias por su asistencia, su puntualidad y Mario, adelante, gracias. Hola, Paola, gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por su participación, por manifestar su interés y obviamente por su tiempo. Entonces, muchas gracias. En el día de hoy les vamos a hablar sobre esto que hemos titulado, o que yo he titulado la supremacía de los monos, los Reapers y los robots sobre los testers. En particular, es una charla enfocada en pruebas automatizadas y en la combinación de pruebas manuales con pruebas automatizadas y en particular porque algo de lo que nosotros queremos promover dentro de MISO, como tal, ¿no? Como algo de los valores y prácticas esenciales que queremos promover con nuestra maestría, tanto en los Master Tracks, así como en el Degree, es el uso de las pruebas automatizadas con el objetivo de mejorar la calidad del producto de software y obviamente todo lo que tiene que ver relacionado con la eficiencia y la mejora del proceso. Entonces, arranquemos de nuevo. Muchas gracias a todos por su tiempo y por su aceptación, por inscribirse y por estar presentes acá. Luego de que yo termine, yo creo que me demora más o menos unos 30, 40 minutos y hacia el final, si quieren podemos charlar. Cualquier duda que tengan hacia el final, podemos charlar un rato respecto al contenido de la charla, algunas dudas que tengan o comentarios que quieran hacer. Listo, entonces iniciemos hablando en este momento que tiene que ver este título con pruebas, aunque dice testers, pero bueno. Pero que tiene que ver un monito, ¿sí? Un monkey como el que ustedes ven ahí, algo como un Reaper que puede ser un poco aterrador y adicionalmente un robot. Pues déjeme decirle que estos tres elementos forman parte de una estructura esencial a la hora de definir una estrategia de pruebas en particular cuando utilizamos pruebas automatizadas. Y a lo largo de la charla les vamos a hablar de cada uno y en particular de cómo ellos, digamos, la frase es un poco como, puede ser terrible, ¿sí? Como puede dar algo de susto, como, hey, nos van a acabar los monos, los Reapers y los robots a los testers, pero en realidad no, el mensaje es otro mensaje que espero lo discutamos al final. ¿Listo? Entonces, un poco de presentación, ya Paola les había dicho algo sobre mí, yo soy ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, tengo un título de maestría en ingeniería de sistemas de la misma universidad, hice un doctorado en ciencias de la computación en William and Mary en los Estados Unidos, en el estado de Virginia, y ya más o menos tengo una experiencia en desarrollo y pruebas de software de alrededor de los 15 años. Adicionalmente, yo soy profesor asistente en la Universidad de los Andes, Colombia, y soy el líder del grupo de investigación de Software Design Lab, en el cual nos enfocamos en todo lo relacionado con ingeniería software automatizada. Y uno de esos grandes frentes que trabajamos en mi laboratorio son las pruebas automatizadas. Adicionalmente con minería de repositorios, diseño universal y el desarrollo de aplicaciones que tienen impacto en la sociedad. Listo, es como más o menos como para romper el hielo y que sepan quién está aquí hablando con ustedes. Listo, entonces arranquemos. Yo les pongo acá una imagen que representa como una metáfora que quiero que tengan en cuenta a la hora de entender el espacio de estados y entradas que nosotros deberíamos tener en cuenta a la hora de diseñar una estrategia de pruebas, ¿sí? Ustedes ven es como una foto de una galaxia, ¿sí? Con un montón de estrellas. Y si decimos que cada una de esas estrellas que ustedes ven ahí hacen referencia a una combinación de estados y entradas perdón, que deberíamos probar en una aplicación a la hora de asegurar la calidad de la aplicación, supongamos que, por ejemplo, ese recuadro que ustedes ven ahí como en azulito representa la suite de pruebas manuales que tienen ustedes para su aplicación o que tenemos para una aplicación genérica o, digamos, una aplicación de ejemplo, ¿sí? Entonces, volviendo a la metáfora, la imagen que ustedes ven ahí,
Cada estrella que ustedes ven ahí representa una combinación particular de entradas y estados que se deberían tener en cuenta a la hora de hacer pruebas, manuales o automatizadas, no importa, ¿sí? Entonces, por un lado, digamos que una región de la que ustedes ven ahí en esa imagen representa las entradas de los usuarios, ¿sí? Que siempre se convierten en una buena fuente para definición de las estrategias de prueba, en particular porque muchas de las aplicaciones que existen tienen una interfaz de usuario, interactúan con usuarios, o puede ser una API, por ejemplo, una API REST que se está diseñando e igual requiere entradas de los clientes o las aplicaciones cliente que están llamando esta API, ¿sí? Y esos métodos de la API pues van a requerir recursos o van a requerir entradas. Entonces nuestras aplicaciones funcionan con esto, independientemente del tipo de aplicación que sea. Entonces, digamos que una región de esa imagen que ustedes ven ahí corresponde a las estrellas que hacen referencia a todas las potenciales entradas de usuario que puede tener nuestra aplicación. Ahora hablemos también de los ambientes heterogéneos, no solo los ambientes de despliegue en los cuales se pueden desplegar las aplicaciones, sino también los ambientes donde se está consumiendo esa aplicación o donde se está instalando. Pongamos como por ejemplo las aplicaciones móviles, ¿sí? Entonces una aplicación móvil, si estamos hablando de Android, no solo se instala en un sistema operativo, sino en diferentes versiones del sistema operativo. En iOS es un caso similar. Y adicionalmente a los sistemas operativos tenemos los tamaños de pantalla, el hardware que se tiene en el teléfono o las modificaciones que se le hacen al sistema operativo, como por ejemplo Samsung modifica la versión original del sistema operativo Android de las APIs, Huawei hace también lo mismo, pues en una versión modificada del sistema operativo. Entonces, no vamos a contar con un único lugar donde se van a instalar aplicaciones, sino que hay ambientes heterogéneos, diferentes sistemas operativos, diferentes hardware, diferentes browsers donde las aplicaciones se van a usar. Y si a eso digamos, ustedes lo combinan con lo que ya les había hablado, los dispositivos y pantallas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de aplicaciones web, las aplicaciones responsivas. Una cosa es probar en una pantalla así, como lo que yo les estoy delineando acá con mis dedos, otra cosa es una pantalla más pequeña, porque si la aplicación está diseñada para, digamos, tener una respuesta o una interfaz de usuario que se ajuste al tamaño de la pantalla, pues es algo que nosotros también debemos tener en cuenta a la hora de asegurar que el usuario lo van a probar así, ¿sí? Ahora puede que nosotros diseñemos páginas web que están pensadas en 1024 por 800, pero en realidad los usuarios la van a abrir en su teléfono móvil porque el teléfono móvil lo tienen en cualquier lugar. Y algo que está pensado por una pantalla grande, pues en realidad los usuarios lo usan en una pantalla pequeña. Sumémosle a eso el contexto y las condiciones de ejecución. El contexto hace referencia a los estados del ambiente en el cual se ejecuta una aplicación. Por ejemplo, hablemos de una aplicación móvil que se está ejecutando, requiere conexión a internet, pero el usuario la está usando, por ejemplo, en un sótano donde hay mala conectividad. O el usuario lo está usando en un ascensor donde hay mala conectividad mientras se desplaza en el ascensor. O de pronto lo está utilizando en algún lugar donde por X o Y motivo, de pronto no hay buena conexión, por ejemplo, en zona rural, y no hay buena conexión, pero la aplicación se diseñó para que funcionara con conexión, pero en realidad el contexto real como se está utilizando no es este. O por ejemplo, es una aplicación que se está utilizando en un lugar donde no hay muy buena luz. O por ejemplo, estamos hablando de usuarios con discapacidades visuales, ¿sí? 15% de la población mundial son usuarios con algún tipo de discapacidad. Nosotros tenemos que diseñar de forma universal, ¿sí? Cualquier persona, independientemente de que tenga una discapacidad visual, motora, auditiva, ¿sí? Cognitiva, igual tiene que poder usar la aplicación. No tenemos que discriminar a la hora que diseñemos productos de software. Entonces, el contexto, las condiciones de ejecución, como que, por ejemplo, diseñamos algo que está corriendo, una aplicación móvil que está corriendo un teléfono, pero en realidad los usuarios utilizan más de 10 aplicaciones al tiempo. ¿Sí? Uno puede pensar o probar, teniendo en cuenta un emulador o un dispositivo y solo prueba una aplicación, pero en realidad no es así. ¿Sí? Nosotros como usuarios tenemos más de 10 aplicaciones. Yo le pregunto a mis estudiantes en los cursos, ¿cuántas aplicaciones tiene abiertas en este momento? Algunos me dicen 2, otros 5, algunos me dicen 15, 20. ¿Ok? Y hay algo particular de los sistemas operativos móviles, y es que la memoria que se le da a una aplicación es dinámica, dependiendo de qué otros teléfonos están en ese momento. Perdón, qué otras aplicaciones están en ese momento en el teléfono. Entonces, acá hay una condición de ejecución que es diferente, que de pronto no se tiene en cuenta en desarrollo, impacta mucho a la hora de medir si la aplicación tiene buena calidad percibida por el usuario o no. Y adicionalmente, juntémosle la complejidad del dominio. La complejidad del dominio hace referencia
a la lógica de negocio particular. Una cosa es hacer una calculadora, ¿sí? Otra cosa es hacer software financiero. Otra cosa es hacer software en el dominio de la salud, en el dominio médico, ¿sí? Un sistema que maneje las historias clínicas dentro de un hospital, que maneje las radicaciones para peticiones de citas o para peticiones de farmacia y ese tipo de cosas. Hay dominios de aplicación que son más sencillos que otros, hay dominios de aplicación que son más complejos. Si ustedes combinan todo eso, ustedes ven ahí, ese conjunto de estrellas en esta imagen que utilizamos como metáfora, entradas de usuario, ambientes heterogéneos, más el contexto donde se puede usar, más las condiciones de ejecución, más la complejidad del dominio, más dispositivos y pantallas, el hardware en lo que pueden usar, hacen que de pronto esta imagen que ustedes veían al comienzo, donde su suite de pruebas era solo ese pedacito que aparezca ahí, se vea como algo bien reducido respecto a la realidad de todo lo que deberíamos probar en una aplicación si queremos asegurar la calidad. Y más si estamos hablando de pruebas manuales. ¿Ok? Pero supongamos que nuestro objetivo es hacerlo a través de pruebas manuales y queremos darle buena cobertura a todas estas combinaciones de este espacio gigante o muy grande, de espacios de estados y entradas que ustedes ven ahí. ¿Ok? No está mal. No está mal hacerlo con pruebas manuales. Entonces hagamos una simulación rápida, no una simulación, sino pongamos este escenario, ¿sí? Entonces, adicionalmente a lo que ustedes ven ahora, la forma como las aplicaciones, tanto móviles como web, en este momento, tienen un ciclo de mantenimiento y evolución que es totalmente diferente a lo que teníamos algunos años atrás, ¿sí? Entonces, digamos que más o menos hacia el 2008, cuando aparecen estos mercados, la forma como se distribuía, como se usaba software es bien diferente, pero ahora, como la imagen que ustedes ven ahí, los desarrolladores tienen una app y para poner una app en el mercado no se necesita tener una empresa con 200 desarrolladores. Puede ser una persona desde su casa o se reúne con 4 amigos, son 5 que en un garaje, ¿sí? O en el mismo estudio de alguien en su casa deciden hacer una app, la hacen, la publican en cualquiera de los mercados, como ustedes ven ahí, Google Play, la App Store o incluso GitHub, porque es una aplicación open source, ¿sí? La liberan en estos mercados y repositorios, lo cual les da acceso a una base de usuarios gigantesca, dependiendo de cómo la publiquen, ¿sí? Yo puedo decidir una publicarla solo en Colombia, o puedo decir, no, vamos en toda Latinoamérica, nos vamos en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, y hay más, algunos países en Europa, ¿sí? Lo cual me da mi acceso a un volumen de usuarios bien grande, ¿sí? Y es un modelo sin precedentes en el cual todos esos usuarios que ustedes ven ahí, o la representación que yo tengo en estas diapositivas, vía elementos como los issues o las incidencias que se pueden reportar en un repositorio como GitHub, o los mismos user reviews o revisiones de usuario que nosotros podemos colocar en los mercados, incluyendo los ratings de 1, 2, 3, 4 o 5 estrellas, le dan a los desarrolladores acceso a una base grande de comentarios que se convierte en una forma de hacer ingeniería de requerimientos, porque ahora los requerimientos se pueden hacer es así. Muchas apps, muchos desarrolladores utilizan los reviews como la fuente para hacer la planeación del siguiente release o la siguiente entrega en su roadmap y continúan con ese ciclo continuo en el cual esos desarrolladores se vuelven las personas que le dan gusto o tienen en cuenta todo lo que le están diciendo vía los mercados para que su aplicación siga continuando, trayendo más ratings, mejores ratings y más usuarios. Entonces es algo particular que tenemos ahora. Adicionalmente, tenemos nosotros como desarrolladores tenemos presión continua para hacer entregas frecuentes, sea porque liberamos al público en general o porque liberamos dentro de nuestra compañía donde estamos trabajando, ¿sí? La percepción de las entregas continuas se ha vuelto más frecuente y ya los usuarios son más especializados demandando más capacidades, sobre todo demandan que el software utilice más capacidades que tiene el hardware, por ejemplo, en una aplicación móvil, utilizar lo más que se pueda y adicionalmente utilizar más de lo que se pueda en estos ambientes heterogéneos. IoT, conexiones con aplicaciones multidispositivo o cross device son diferentes dispositivos. Entonces la fragmentación es un problema también y con fragmentación lo que quiero decir, lo que queremos decir en el área de pruebas de aplicaciones móviles es algo como lo que ustedes ven ahí. Si ustedes miran en Android, por ejemplo, el número de versiones de Android que tenemos como 30 o tal vez más, las que están usadas por los usuarios, valga la redundancia, en este momento son alrededor de 6, 7 u 8 versiones de Android. Todavía hay usuarios que tienen KitKat. Entonces empezamos con K, L, M, N, O, P, Q, etcétera, etcétera. Ahora multiplíquenlo por los tamaños de pantalla, por las combinaciones de hardware,
por las versiones de las APIs, que no necesariamente son siempre la misma versión del sistema operativo, y multiplíquenlo por las modificaciones que le hacen las personas que hacen la manufactura del hardware, por ejemplo, Samsung o Huawei. Hay un montón de posibilidades que se abren respecto a si da la sensación de la pregunta, mi aplicación sí va a funcionar en todos los dispositivos. Y ahora no hablemos de solo una plataforma, hablemos de, tenemos Android por un lado, tenemos iOS por otro lado, y potencialmente el otro año vamos a tener otro actor en el mercado, ¿sí? Que es Harmony, la nueva versión del sistema operativo de Huawei, que ya hay una beta por ahí, digamos, disponible para usuarios, pero parece que vienen con todo para el próximo año y tendremos otra versión del sistema operativo para los dispositivos Huawei y los Honor. Adicionalmente, miles de comentarios son publicados por usuarios dándonos su buen feedback, su mal feedback. Algunos de los reviews son no informativos, no nos dicen nada. Algunos son muy buenos, algunos no tienen nada que ver con el rating. Si un comentario buenísimo, pero con rating de 1, o un comentario súper malito y nos ponen 5 estrellas. Y a eso súmenle que las entradas, escenarios y atributos de calidad que son conceptuales se vuelven ya más reales. Y adicionalmente se encuentran otros escenarios de calidad que no se tenían en cuenta antes, ¿sí? Los usuarios, en la medida que tienen sus teléfonos, todo, sus fotos, sus imágenes, sus historias, el teléfono se vuelve una extensión del humano, una extensión del humano necesaria para la vida real, en el cual en cualquier lugar hacen uso de su teléfono y en cualquier lugar esperamos que se utilicen esas aplicaciones. ¿Listo? Entonces, miren que combinando todo eso, donde queda tal vez esa suite de pruebas manuales que se considera al comienzo, pero que en realidad necesita hacer cobertura de todo ese espacio de estados y entradas que en realidad es grande, incluso para la aplicación más pequeña. No solo tengan en cuenta esto, sino todo lo que les acabo de decir. Entonces se vuelve súper importante el hecho de hacer pruebas de forma continua, porque es que hacer pruebas no es simplemente detectar defectos. Hacer pruebas lleva o asegurar la calidad de una aplicación implica evitar que cuando los usuarios lo estén usando la aplicación en la vida real, es evitar que les salgan errores, porque los costos de corregir un error en producción, pues lo sabemos por todos los cursos que hemos visto en ingeniería de software durante nuestros programas técnicos, tecnológicos, sabemos que es y por nuestra experiencia real sabemos que hacer también producción es muy costoso. ¿Listo? Entonces acá la pregunta es cómo hacemos que ese cuadro azulito que ustedes ven ahí se pueda aumentar. Un ejemplo puede decir tener digamos, un equipo grande de personas que están trabajando para nosotros. Y si yo les digo, por ejemplo, ese es el equipo de desarrolladores que tenemos ahí, ¿ok? Podríamos decir, ok, tenemos desarrollo. Le he preguntado a muchas personas como cuál es la heurística que ustedes siguen para definir el equipo de pruebas que tienen para sus desarrolladores. Algunas personas me dicen, 10% de los desarrolladores es suficiente para hacer pruebas. Algunas otras personas me dicen, no, debe ser el mismo número, ¿sí? Que vamos a mantener un equilibrio en el equipo. Algunas personas me dicen la mitad, algunas otras personas debe ser el doble. ¿Sí? Pero si tenemos un escenario como este que yo les muestro acá, donde deberíamos asegurar la calidad de la aplicación, teniendo en cuenta todas estas condiciones, ¿sí? Si tenemos un equipo de desarrolladores como este, a mí se me ocurre que el equipo de pruebas debería ser por lo menos así, si estamos hablando de pruebas manuales. Porque el equipo de desarrollo tiene un objetivo muy claro. Y en general todo el equipo tiene un objetivo muy claro, es generar un producto que sea de muy buena calidad, que haga lo que tiene que hacer, que lo haga de forma correcta, ¿sí? Que los usuarios estén tranquilos, estén contentos y que se haga de forma eficiente y continua. Pero ¿cómo aseguramos que todas esas condiciones que yo les hablaba al comienzo se aseguren? ¿Sí? Valga la redundancia, ¿cómo aseguramos de que no me va a pasar algún error en producción porque alguna combinación de ese espacio de estados y entradas que vimos en esa imagen pues no va a pasar? Yo les diría como, hey, contratemos un equipo gigante de testers o de analistas de calidad o un equipo de calidad, como lo llamen en sus diferentes países y en los diferentes lugares donde trabajen. Y adicionalmente tengamos este pedacito que no está mal como para empezar. Usuarios alfa y beta, aunque los usuarios alfa y beta deberían ser más grandes, o sea, desear más grande el número de usuarios que tenemos ahí. Entonces, ¿qué tan sostenible es una estrategia de pruebas basada solo en humanos? O sea, desde el punto de vista de la economía, pues súper bueno porque
le damos trabajo, ¿sí? Cubrimos muchas de las plazas disponibles de profesionales que se están graduando en las diferentes disciplinas relacionadas con informática y pues estamos dando trabajo, podríamos decirnos que estamos dando mucho trabajo porque necesitamos asegurar la calidad. Súper, buenísimo, ¿sí? Nada mejor que tener equipos de desarrollo grande donde le damos la oportunidad a profesionales ya senior, o sea, que ya tienen muchos años de experiencia o los que apenas están saliendo, los que ya tienen mediana experiencia, pero qué tan sostenible es desde el punto de vista económico o financiero de una compañía o de un equipo, ¿ok? Entonces, para volver eso sostenible, podríamos hablar de lo siguiente. Entonces, ¿qué soluciones para ese problema de sostenibilidad sin dejar de lado la calidad? Asumiendo que necesitamos una fuerza de trabajo como la que ustedes ven ahí, un montón o un equipo de pruebas muy grande para que le haga pruebas manuales al sistema de tal forma que se asegure un buen cubrimiento de ese espacio de estados y entradas para reducir la probabilidad de que en producción o cuando el cliente lo está usando le salga un error. ¿Listo? Entonces, una opción la discutimos nosotros, digamos, estoy hablando del punto de vista de la academia, los que trabajamos en ingeniería de software automatizada, está hacer software que se prueba a sí mismo de forma automática, ¿ok? Como, hey, no tenemos por qué utilizar testers, como lo llamamos, acá en Colombia lo llamamos testers o ingenieros automatizadores o automatizadores de pruebas. ¿Para qué? Vamos a hacer software que se prueba a sí mismo, ¿no? Pues todavía estamos lejos. La respuesta es, ya hay cositas que se están haciendo, pero todavía estamos lejos, ¿sí? Y por más de que evolucionemos un montón en técnicas de inteligencia artificial, de aprendizaje de máquina, que acerquemos el pensamiento del humano, trasladarlo a una máquina con diferentes esquemas, todavía falta mucho. Y hay algo que tenemos nosotros que todavía es muy difícil de copiar, ¿ok? O sea, cuando digo nosotros somos los humanos. Una opción podría ser contratar más testers a menor costo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Sí? O sea, si necesitamos 10 veces de testers o ingenieros automatizadores en nuestro equipo, pues reduzcamos el sueldo a los que están eh, y con eso nos da la oportunidad de pagarle a 10 veces más lo que tenemos. Es una opción. Yo no estoy diciendo ni estoy promoviendo ese tipo de mala práctica, simplemente es una opción. ¿Ok? ¿Qué tan buena es? Pues a mí me parece que no es muy buena, pero es un tipo de solución para este esquema de necesitamos sostenibilidad. Podemos usar robots, ¿no? Que se encarguen de hacer pruebas, como los que ustedes ven ahí. ¿Sí? De hecho, ya hay casos. ¿Por qué no alguien, un robotcito como programamos para hacer pruebas que entre el computador o se conecte directamente por un cable USB o por una conexión Wi-Fi a una máquina donde está ese sistema que queremos probar y empiece a generar entradas? De hecho, hasta más bueno puede resultar, más bueno, mejor puede resultar porque estos robots no tienen sentimientos, ¿sí? No se cansan, no necesitan comer, no necesitan parar, no discuten con la novia, con el novio, con la esposa, con el esposo, con los amigos, no tienen problemas de salud. Entonces podrían trabajar 7 por 24. Una opción, ¿por qué no? Pero puede resultar un poco costosa al comienzo y no lo que yo les decía, todavía hay muchas cosas que hace falta de la parte humana en robots como es. Podríamos utilizar robots de bajo costo, ¿sí? Más chiquiticos, más específicos, más especializados, sin tanto hardware, ¿sí? Robots de software, por ejemplo, que se encargan de lanzar entradas, simular estados y ver cómo se comporta el sistema bajo eso. O incluso podemos hablar de esto, monkey testing. El término monkey testing existe en la terminología de pruebas. Yo no estoy de acuerdo con que se llame monkey testing. Yo lo llamaría robot testing, porque no veo por qué llamarlo como un monito, ¿sí? Yo soy animalista. Pero entonces esto viene de algo que se llama el teorema del mono infinito, en el cual dice que si un mono con tiempo infinito lo sentamos frente a una máquina de escribir contra un computador, si tiene tiempo infinito, podrá escribir la obra de cualquier autor famoso. Si hablemos de Márquez, Gabriel García Márquez, o no sé, Shakespeare, o por ejemplo Julio Cortázar, o hablemos también de Borges, ¿sí? Entonces, si hay suficiente tiempo y simplemente se lanzan datos aleatorios o eventos aleatorios, podría pasar de que uno llegue a escribir eso. Entonces, eso deriva a algo que se conoce como el monkey testing. De nuevo, yo prefiero llamarlo random testing o pruebas aleatorias, o pruebas de reconocimiento, o pruebas con robots, en el cual es como si se sentara alguien a lanzar eventos aleatorios contra la aplicación, tratando de buscar eventos que son difíciles de reproducir por un humano. Y algo adicional que tiene esto es que se pueden hacer más rápido. ¿Ok?
Entonces, más allá de cualquiera de estas soluciones, algunas que son muy visionarias, algunas que, digamos, tienen un impacto económico en la sociedad, ¿sí? El salario emocional de las personas, por ejemplo, algunas que todavía estamos un poco lejos, algunas que son un poco más probables, algunas que, digamos, desde el punto de vista de software, implementación es factible también, no hablando de monkey testing como tal, sino hablando de pruebas aleatorias. Pero el mensaje acá que yo les quiero, uno de los primeros mensajes que le quiero dejar es que la solución es balancear, ¿ok? Y la solución es balancear esfuerzos manuales y esfuerzos automatizados, ¿sí? Todavía nosotros como testers o ingenieros de automatizador todavía tenemos un buen rato, ¿sí? Acá como para apoyar a nuestras empresas y apoyar lo que estamos haciendo. En mi caso particular, aunque yo trabajo en tratar de evitar los esfuerzos manuales, ¿sí? Yo trabajo en ingeniería de software automatizada y quiero hacer más de estas tareas de ingeniería de software para que las podamos automatizar, sí. Yo todavía creo que nosotros a los humanos los podemos usar de forma estratégica, ¿sí? En vez de que hagan tareas rutinarias que siempre están haciendo, que las pueda hacer una máquina de forma más rápida, pues la hagamos y que el esfuerzo, la inteligencia, el conocimiento, las actitudes de la persona se utilicen de forma estratégica. Entonces, acá el mensaje es balancear los esfuerzos de pruebas manuales con los esfuerzos automatizados y sobre todo teniendo en cuenta el presupuesto de pruebas disponible. Para mí, es un término que utilizamos en MISO, el presupuesto de pruebas hace referencia al conjunto de recursos monetarios, de hardware, de personas, de herramientas que se tienen disponibles a la hora de hacer o definir una estrategia o una iteración de pruebas, ¿sí? No es como simplemente al momento de arrancar una iteración de pruebas vamos a decir, no, es que vamos a automatizar todo. Bueno, ¿cuál es el presupuesto de pruebas? ¿Cuánto tiempo se tiene? ¿Cuántas horas se tienen para capacitación de las personas o para implementar de los esfuerzos automatizados? ¿Y en cuánto debemos entregar por ejemplo, la aplicación a producción? Entonces, de nuevo, la solución es balancear, pero teniendo en cuenta siempre ese presupuesto de pruebas disponible que tenemos para planear o para trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejemplo, ¿sí? De cómo, por ejemplo, balancear esfuerzos manuales con automatizados. Esa metáfora visual que ustedes ven ahí, las formas o cada forma representa como la cantidad de trabajo o cantidad de o la importancia que se le da a cada una de las pruebas, ¿sí? Lo que ustedes ven ahí con un robotcito hace referencia a que son pruebas automatizadas, como por ejemplo las pruebas de unidad. Ven que hay un triangulito abajo que dice un poquito de pruebas de unidad, un poquito más de pruebas de integración, un poquito más de extremo a extremo, o pruebas en y ¿sí? Lo cual es válido, ¿sí? Es una estrategia de distribución de esfuerzos manuales y automatizados válido. Lo que pasa es que esto se conoce como el antipatrón de cono helado. ¿Por qué? Tal vez este antipatrón es común en una empresa donde está haciendo ese proceso de migración, automatización de pruebas, pero en realidad todavía hay mucha confianza y hay mucho soporte en las pruebas manuales y tiene un problema. Ese cono de helado es débil porque las pruebas más importantes y más fáciles de hacer, las que me dan la respuesta más rápida, que son las pruebas de unidad, se dedican muy poco. Entonces, como una forma diferente de ver esa distribución, es esta. Más pruebas de unidad porque son más fáciles de hacer, requieren menos entrenamiento, me dan la respuesta más rápido. Luego, un poquito menos de pruebas de integración de componentes o de APIs, un poquito menos de end-to-end automatizadas, porque tal vez son más costosas de hacer. Y terminamos esta pirámide con un poquito de pruebas manuales, porque siguen siendo necesarias. Entonces, es una forma como ver cómo hacer ese balanceo de los esfuerzos manuales. Esto se conoce como el patrón o la pirámide de automatización que ha sido ha sido promovido desde hace mucho tiempo y en particular con la aparición de las metodologías ágiles de desarrollo, sobre todo Extreme Programming. Entonces es algo a lo que deberíamos llegar, ¿ok? Pero bueno, ¿cómo llegamos allá? ¿Cuál es el estado del arte en esas pruebas automatizadas? Lo primero es como aclarar un par de términos y decir que una cosa es automatización y otra cosa es algo que sea automático, ¿sí? Pero en esos niveles de automatización, las pruebas que hagamos deben buscar lo que ustedes ven acá, ¿sí? Uno es hacer pruebas manuales, uno es hacer ejecución de pruebas de forma automatizada, ¿ok? Otra cosa es generar los reportes de las pruebas de forma automatizada. Otra cosa, que es más complicada aún, es generar datos y escenarios de forma automatizada, escenarios de pruebas. Y otra cosa es generar los oráculos. El oráculo es lo que me dice a mí cuando una prueba es fallida o exitosa. Un ejemplo sencillo de oráculo es, por ejemplo, si yo quiero probar un sumador de dos números enteros,
yo digo, si el sumador recibe 2 y 2, la respuesta debe ser 4. Ese es el oráculo, ¿sí? Sencillo. O si el sumador recibe 2 y 0, la respuesta debe ser 2. Entonces, los esfuerzos de automatización de pruebas que vamos a encontrar tienen diferentes niveles, como que la automatización se hace sola, la ejecución, se hacen los reportes, se hacen los datos y escenarios o se hacen los oráculos. ¿En dónde estamos ahorita? Tenemos un montón de herramientas para hacer ejecución de pruebas. Tenemos también muchas herramientas para hacer generación de reportes. Tenemos un poquito menos de herramientas para generar datos de forma automatizada y generar escenarios de forma automatizada, pero lo último todavía nos falta. Hay esfuerzos que ya se están haciendo, son muy pequeños todavía como para automatizar generación de oráculos, pero todavía nos falta. ¿Okay? Y en términos de la evolución de las técnicas de automatización de pruebas, como el recorrido histórico que ustedes ven ahí es ese que va desde arriba hacia abajo. Primero aparecen las APIs de automatización, como por ejemplo JUnit. JUnit es una API de automatización porque nos permite automatizar la ejecución. ¿Okay? Aparecen las herramientas de Record and Replay o de grabado y reproducción, que nos permiten grabar un escenario que después se va a reproducir. Entonces, de nuevo, las de Record and Replay nos ayudan en la fase de ejecución automatizada. Aparece el Monkey Testing o el Random Testing, que es hacer pruebas, o ustedes han escuchado de pronto el término fuzzing, ¿sí? Como lanzar muchos eventos contra la aplicación de forma aleatoria. La siguiente evolución en las técnicas de automatización son las que son los Reapers, por eso hablábamos al comienzo de los Reapers, o los exploradores sistemáticos. Los siguientes son las pruebas basadas en modelo y los siguientes son las pruebas basadas en inteligencia artificial. Entonces, rápidamente voy a pasar por cada una de ellas, como que ustedes se motiven y se den cuenta que tenemos un montón, digamos, de herramientas, de técnicas, de metodologías acá, que lo que nos van a ayudar es a cubrir más ese espacio de estados de entradas, espacio de estados y entradas que queremos cubrir a la hora de hacer pruebas. Y que hacerlas de prueba manual es bien complicado, porque salvo que tengamos muchos ingenieros de automatización, muchos testers trabajando 7x24, lo podríamos lograr. Entonces, hablemos de las APIs de automatización rápidamente. Aquí se pueden hacer pruebas codificadas para que se ejecuten de forma automatizada por demanda, es decir, el usuario le da play a esas pruebas o a esos scripts de pruebas que se tienen, o se pueden colocar con motores de integración continua, que es una muy buena opción. ¿Sí? El motor de integración continua no dice, bueno, cuando cada persona hace commit al repositorio, cuando compromete el código en el repositorio, se van a lanzar las pruebas de unidad, o se van a lanzar las pruebas de integración, o se van a lanzar estas de extremo codificadas. Ejemplos, hay un montón. Tenemos JUnit por el lado de Java, tenemos toda la familia XUnit, NUnit, PUnit. Para todos los lenguajes hay de estas APIs, Espresso para el caso de aplicaciones en Android, UI Automator, Robotium, Appium para el caso de Android. Tenemos el XCUnit para el caso de iOS, tenemos Nightwatch, WebDriver.io, tenemos Puppeteer, Playwright, Kraken para el caso de aplicaciones web o aplicaciones multidispositivo. Por ejemplo, si queremos probar web con móvil, que es el caso de Kraken. Lo bueno de estas APIs es que son fáciles de reproducir. Simplemente es tú, darle clic a un botón o configurar una línea de ejecución en el motor de integración continua. La sintaxis es de alto nivel, lo cual quiere decir que es muy cercana a cómo hablamos nosotros los humanos. Permite hacer pruebas de caja negra y caja blanca. Sin embargo, se pueden presentar, no digamos problemas, pero sí ciertas limitaciones como la curva de aprendizaje. Para poder hacer estos scripts hay que entender cómo funciona la sintaxis del lenguaje, ¿sí? Aunque es muy sencilla, en la mayoría de los casos es muy sencilla. Entonces hay que aprender la sintaxis y el modelo de programación, ¿sí? Por ejemplo, si uno está haciendo pruebas con Cypress.io, que es otra herramienta, hay que entender que las ejecuciones se hacen asíncronas, entonces al ser asíncronas no se pueden probar X y Z. Aquí los oráculos tienen que ser definidos manualmente. Se necesita al usuario, perdón, se necesita al humano. Por eso en la diapositiva ustedes ven un humano con un monito. Se necesita al humano que define los oráculos. Y hay un problema con el mantenimiento que puede ser muy costoso, ¿sí? Si tenemos pruebas con la interfaz, contra la interfaz gráfica y me cambiaron la interfaz gráfica drásticamente, pues resulta que los scripts que tenía para hacer pruebas contra la interfaz gráfica se me rompen. Ya no van a correr porque de pronto el botón OK que yo esperaba me lo quitaron porque ya no hay botón OK. O los campos de entrada que antes eran 30, me los quitaron y ahora solo se tienen 10 porque ese formulario se dividió entre formularios. Entonces el mantenimiento acá es costoso porque lo tiene que hacer
un desarrollador o lo tiene que hacer alguien del equipo. O sea, necesitamos un humano para eso. La siguiente son las pruebas de record and replay o como de grabación y reproducción. Son pruebas normalmente grabadas sobre la interfaz gráfica, ¿sí? Entonces yo, digamos, desarrollador o yo, miembro del equipo de pruebas, grabo lo que estoy haciendo contra la interfaz. Tú. Entonces, esto automáticamente me genera un script, ¿sí? En un lenguaje o una API de automatización que se va a poder correr después. Entonces, ejemplos de estas herramientas está Selenium, que tal vez es el más conocido o uno de los más viejitos, por decirlo así. Está Espresso Recorder, está el Xamarin Test Recorder, el Xcode UI Test Recorder, por ejemplo, para iOS. Entonces, en medio de los beneficios que tenemos acá, son los beneficios de las pruebas, de las pruebas basadas en API de automatización, que la reproducción es fácil, ¿sí? Acá incluso ni siquiera hay que saber el lenguaje, porque yo simplemente grabo, grabo en la pantalla y se me generó la prueba de una vez. Entre las limitaciones es que la recolección y mantenimiento es costoso, ¿sí? Porque igual, si me cambian algo en la interfaz, me toca volver a grabar. Si yo no sé el lenguaje de la API, pues o sea, si yo sé el lenguaje de la API, podría ir a la API y modificar allá, ¿sí? Pero si no lo sé, me toca volver a regrabar todo. Los scripts en algunos casos están acoplados a la pantalla, sobre todo las versiones iniciales de herramientas para record and replay, cuando uno grababa. Todavía hay algunas que hacen eso desafortunadamente. Si yo grabo en la posición 2020, pues el script me graba, hacer tap o hacer clic en la posición 2020. El problema que se puede presentar acá es qué pasa si yo voy a probar una pantalla más grande, voy a probar una pantalla más pequeña, a reproducir ese script. Pues no me va a funcionar porque una pantalla más pequeña, tal vez la posición 2020 ya no existe. Y estas pruebas son frágiles por la latencia. Es decir, la latencia hace referencia a lo que uno puede esperar entre cada paso que uno graba y se tapa acá, 1, 2, 3 segundos, y se clica acá, 1, 2, 3 segundos, ¿sí? Lo que pasa es que estas herramientas graban el tiempo también. Si no trabajan con una API de automatización que espera el tiempo de respuesta a la aplicación, si mi script queda quemado con tiempos, puede darse el caso que después cuando voy a reproducir en una máquina más lentica, esos X segundos que me quedaron en el script en realidad no funcionen y me toque a mano empezar a meterle tiempos, lo cual es una mala práctica. Están las pruebas aleatorias, o el monkey testing, o random testing, o pruebas de reconocimiento, como la llamamos nosotros en MISO. Simplemente es generar de forma aleatoria eventos sobre la interfaz. ¿Sí? Acá no necesitamos ninguna intervención humana, porque el software que se encarga de lanzar los eventos lo hace más rápido. Tiene un montón de secuencias que tal vez al ojo de un humano parecen como secuencias locas, pero lo que pasa es que son muy buenas para encontrar precisamente ese comportamiento del sistema con esas secuencias que un usuario nunca se le ocurriría y lo hace de forma más rápida. Ejemplos de herramientas que tenemos para esto, por ejemplo, son Gremlin.js por el lado de web. Tenemos Android Monkey, que es una súper conocida en los desarrolladores de Android. Lo bueno en la ejecución es súper rápido. Ustedes pueden mandar eventos con diferencia incluso de milisegundos. Generen eventos cada milisegundo. Entonces, rápido. Son muy buenas para detectar casos raros que nunca se le ocurrieron a un tester humano. Lo malo es que, o no lo malo, la limitación con la que uno tiene que lidiar es que la tasa de eventos hay una alta tasa de eventos inválidos, porque si generan muchos eventos aleatorios, puede que le pegue a un lugar en la pantalla donde no va a hacer nada. Puede que intente escribir en un lugar en la pantalla donde no pasa nada, donde no hay un campo de entrada, ¿sí? Uno de los problemas es la falta de expresividad de lo que se genera, porque ustedes imagínense que mandamos 1.000.000 de eventos y encontramos un error. Entonces lo que se le entrega al equipo de desarrollo, tome, este es el log de los eventos que generó el monkey, por decirlo así, y uno le dice a desarrollo, bueno, mira a ver qué puedo hacer con eso. Entonces falta expresividad en el sentido de que a veces no es muy claro leer o reproducir todos esos eventos aleatorios que se generan. Y la otra es que tiene bajo nivel de cobertura. ¿Qué puede pasar en una aplicación? Puede pasar que se quede estancada la generación de eventos porque no le dio en el botón que me hacía pasar a la otra pantalla o no llenó los datos que eran requeridos para pasar a otra pantalla. ¿Listo? Este es un ejemplo de un monkey, por ejemplo, es el Android Monkey. Acá yo estoy probando una aplicación que se llama GNU Cache. Ustedes ven acá en la pantalla, en mi línea de comandos, ustedes ven que estoy corriendo un comando, ¿sí? Que viene con el ADB y le estoy solicitando que me genere 1000 eventos.
Entonces, miren cómo luego de darle tap en el comando se empiezan a generar eventos de forma aleatoria sobre la aplicación móvil, en este caso, y este monkey rápidamente, ¿sí? Fue capaz de encontrar una excepción, ustedes la ven ahí, ¿sí? Y fue capaz de generar un error. Entonces, lo que dice es que la aplicación ha generado un crash, ¿verdad? Entonces, yo vuelvo a generar un evento, o sea, vuelvo a generar 2000 eventos y miren que ahí sí ocurre sin ningún problema. O sea, el punto es que son muy rápidas, son muy sencillas, no tiene costo, mucho costo. Si tengo una aplicación, una máquina en mi equipo de desarrollo o en mi infraestructura que no está haciendo nada, pues la puedo dejar corriendo toda la noche con un monkey de estos a ver qué encuentra. ¿Sí? Listo. Hablemos de la siguiente, que es el GUI ripping. El ripping hace referencia a exploración sistemática de la interfaz. Entonces, se combina con la generación de eventos de entrada y con eventos conceptuales o contextuales. Hay varias herramientas para esto, ¿sí? Estos también se hacen de forma autónoma, son un poquito más inteligentes que los monkeys porque siguen estrategias predefinidas de búsqueda o como de interacción. Entonces, estos mejoran el nivel de cobertura del código porque no necesariamente se van a quedar estancados en una pantalla porque el Reaper trata de ir extrayendo, ¿sí? Es como un extractor, es como un destripador de la interfaz y va ejecutando sus eventos. Pues se puede hacer una extracción de secuencias de eventos más fácil porque los Reapers generan árboles de ejecución. Entonces, si después yo tengo todo el árbol de ejecución, puedo reproducir pruebas o generar casos de prueba a partir de eso y se puede combinar con generación de datos de prueba. Lo malo es que son más lentas porque tiene que extraer el modelo, ¿sí? El Reaper tiene que entender que ve la interfaz, lo mete en su memoria, construye un modelo de exploración y eso hace que sea un poco más lento. Y adicionalmente se pierde el contexto histórico. Eso quiere decir que, por ejemplo, los Reapers no entienden que para probar el borrado de un usuario tiene que crearlo primero. No, ellos siguen de forma sistemática ejecutando pasos. Lo que pasa es que sí tienen una memoria, pero no tienen un contexto histórico funcional. Este es un ejemplo de un Reaper súper famoso que se llama Testar. Es una herramienta desarrollada en la Universidad del Politécnico de Valencia, si no estoy mal, y es open source. Entonces miren que acá el ejemplo va a ser pruebas de Excel. Este es un Reaper que se está ejecutando sobre Microsoft Excel y corriendo sobre Mac. Miren que es un poco más rápido que lo puede ser un humano. No es tan rápido como un Monkey, pero él fue capaz de reventar la aplicación. Y bueno, reventar, perdón por el término, es como fue capaz de encontrar un crash o un error. ¿Listo? Uno de los últimos esquemas que tenemos son las generaciones basadas en modelos, donde lo que se busca es generar escenarios a partir de modelos que se extraen de forma automática o manual, de forma o dinámica de la aplicación. Hay varias herramientas que tenemos para esto. Lo bueno, tal vez yo diría que es lo más avanzado que tenemos y que es efectivo en pruebas automatizadas, es la diversidad de escenarios, porque se pueden combinar diferentes tipos de información extraída de diferentes modelos, y es lo mejor que tenemos hasta el momento y que se pueda usar de forma sencilla. Lo malo es que se requieren herramientas y personalización para el tipo de modelo usar. Tal vez el modelo que uno utilice para una aplicación no puede ser transferible a otro modelo. Entonces, este es un ejemplo de una de esas pruebas basadas en modelos. Miren que es más lenta aún, a medida que, digamos, uno tiene más inteligencia en el modelo, se puede convertir un poco más lento la ejecución de las pruebas. Esta herramienta que están viendo ustedes acá se llama CrashCope y combina modelos de la interfaz gráfica, modelos de entradas y adicionalmente modelos contextuales. Entonces, mire que él sabe más o menos qué tipo de entradas inválidas está ingresando en la aplicación y en algún momento, luego de combinar entradas válidas con entradas inválidas y irse por diferentes ramas de ejecución, logró de forma autónoma detener la aplicación o inducir un error. Lo último, digamos que está muy en boca en estos últimos días, es las pruebas basadas en inteligencia artificial, que es una extensión a las pruebas basadas en modelos que incluye el aprendizaje de comportamientos de los usuarios. ¿Sí? O sea, acá es construir modelos que se autoajustan, que van aprendiendo de forma continua a medida que vayan teniendo más información, como es el caso de los modelos basados en redes neuronales profundas. Entre más información leemos al modelo, él va aprendiendo más de cómo se comportan los usuarios o va aprendiendo más de qué tipos de entradas generan a escenarios normales o a escenarios anormales o escenarios excepcionales o de error. Listo. Entonces, luego ver cómo estaba el arte, ya como para terminar, algo que les quiero dejar a todos como para discusión y que de hecho nosotros lo hacemos en el curso de MISO, es si seremos reemplazados nosotros los humanos por este tipo de monkeys o de robots
o por ese tipo de Reapers. La verdad es que tal vez no. Aún los humanos somos necesarios y sobre todo desde el punto de vista estratégico. Alguien tiene que programar los robots, alguien tiene que diseñar cómo utilizar los Reapers o hacer las pruebas basadas en modelo y alguien tiene que estar ahí gestionando todo el proceso de pruebas. E incluso, miren que si se acuerdan de la pirámide de automatización, hay muchas pruebas que tienen que hacerse manuales, que son muy costosas de hacer en automatización o son imposibles de hacer con automatización. Ahí está el valor de nosotros todavía. ¿Cuál es el rol del tester moderno o del ingeniero de automatización moderno? Combinar y trabajar muy de la mano con el equipo de desarrollo para hacer pruebas de forma continua. ¿Sí? No es como solo esperar a tener un producto para ahí probar, sino arranca desarrollo, a desarrollar, valga la redundancia, a implementar. Ahí mismo nosotros como equipos de pruebas les sugerimos o empezamos a correr nuestras herramientas de análisis estático, de análisis dinámico, un Reaper, un Monkey, con lo que tenga que se pueda probar. Entre más rápido o entre más temprano detectemos en fase de desarrollo problemas, pues menos costoso va a ser para el producto y para el equipo. Entonces, de nuevo, para terminar, recuerden, la solución es balancear esos esfuerzos manuales y de automatización. Yo traté de hacerles acá un barrio muy rápido de los monkeys, de los robots, de los reapers que tenemos disponibles. Obviamente, digamos, en MISO lo trabajamos a lo largo de todos los master tracks. En diferentes cursos vemos componentes y contenido de esto. Tenemos un curso especializado en pruebas que pertenece al primer Master Track, donde vamos enfocados y vemos todos los detalles de estas herramientas. Construimos nuestras propias herramientas, usamos las herramientas que hemos hecho en mi laboratorio de investigación, tanto para aplicaciones web como para aplicaciones móviles. Recuerden, esto es como lo que buscamos a medida de distribución. Hay que balancear esas pruebas manuales con esas pruebas de automatización, tratando de automatizar lo más que se pueda, lo más rutinario, lo menos costoso, hagámoslo. Y no dejen de lado, por ejemplo, la estrategia de pruebas. Recuerden que un elemento importante en la estrategia de pruebas es ese presupuesto de pruebas. Independientemente de si hacen solo pruebas manuales o si hacen solo pruebas automatizadas o van a balancear entre automatizado con manual, siempre tengan en cuenta el contexto. ¿Cuál es el presupuesto de pruebas? ¿Cuántos miembros tengo en el cuántos humanos tengo en el equipo? ¿Cuántas personas tengo en el equipo para hacer pruebas manuales automatizadas? ¿Cuántas máquinas tengo? ¿Cuántas horas máquina o servicios tengo para ejecutar las pruebas? ¿Cuánto dinero tengo para contratar más personas? ¿Cuánto tiempo tengo para capacitar a mis testers en uso de una herramienta o la otra? Lo otro que ustedes van a encontrar es en el cuerpo de conocimiento de pruebas van a encontrar muchas cosas. Hay muchos términos, ¿sí? Uno suele pensar que solo existen las pruebas de caja negra y caja blanca y caja gris, pero hay un montón de tipos de pruebas que nosotros podemos utilizar de forma manual automatizada. Entonces, esa estrategia también debería buscar eso. Hago manuales automatizadas, positivas o negativas, hago pruebas de caos, hago pruebas de extremo a extremo, hago pruebas headless o de descabezado, utilizo Fosters, utilizo Reapers, utilizo APIs. Aquí está el valor del humano, el que diseña cuál es toda la estrategia de pruebas a ejecutar, buscando maximizar el retorno sobre la inversión con el presupuesto de pruebas que se tenga y tratando de mejorar la calidad del producto lo más que se pueda. Entonces, al final, lo que pretendemos o lo que se pretende es que ese cuadrito azulito que ustedes ven ahí de suite de pruebas manuales se convierta en algo así, al combinar no solo, o sea, al combinar o balancear las pruebas manuales con las pruebas automatizadas. Recuerden, digamos, la evolución de las diferentes técnicas de automatización de pruebas. Hay muchas herramientas que podemos utilizar y metodologías. Y ese es el mensaje principal que tenía para hoy. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por su tiempo, por su participación. Paola, no sé, tú me dirás si tenemos tiempo para preguntas. Hola, pues digamos que podrían escribirnoslas por el chat de pronto. Tendríamos 5 minutos para continuar con Darío a las 6 de la tarde. Entonces, no sé si No. quieren escribirnos alguna pregunta sobre lo que nos expuso Mario. ¿Tienen alguna pregunta respecto al curso o los contenidos que se ven en el curso, por ejemplo? Mira, Mario, yo creo que vamos a Dime. alcanzar a contestar por ahí 2 o 3. Mira, Sí. dice, bueno, leo esto.
¿Qué ruta de aprendizaje recomienda para iniciar un tester? Lo primero es entender el contexto de la aplicación, porque como cada tipo de aplicación tiene diferentes herramientas y diferentes tipos de pruebas. Entonces, por ejemplo, para el caso de Android se tienen unas herramientas, para el caso de iOS se tienen unas herramientas, para el caso de web y cierre activo se tienen otras herramientas, para el caso de web, por ejemplo, con Angular se tienen unas herramientas. Yo creo que lo básico es entender cuál es el contexto de la aplicación en el cual se quiere trabajar y si quiere que se sea de forma muy rápida, trabajar con, con las librerías o herramientas disponibles. Lo más importante es entender el estado del arte y como la evolución, los conceptos, ¿sí? Es súper importante tener claro los conceptos de qué es un Reaper, qué es un Monkey, qué es una API de automatización, cuáles son las buenas prácticas de cada una de estas y luego uno ya se va a específico, bueno, vamos a utilizar Android Expresso y lo vamos a utilizar para aplicaciones móviles, pero es súper importante no solo arrancar desde el lado de la tecnología, entender la librería o la herramienta, sino también entender las bases conceptuales, porque el acervo, el cuerpo de conocimiento que tenemos en pruebas es súper importante y precisamente porque lo hemos construido con base en las mejores prácticas, malas prácticas y las experiencias que han tenido muchas personas. Por ejemplo, algo que uno debería saber es evitar hacer tipo de errores cuando utiliza APIs de automatización porque se le pueden generar esos problemas o cuando se están haciendo pruebas en paralelo de aplicaciones móviles, evitar inducir problemas por los emuladores, etcétera, etcétera. Entonces, sobre todo, empezar por esos conceptos básicos, entender luego el contexto de la aplicación y comenzar por estudiar o analizar esas herramientas en la aplicación en particular o el tipo de aplicación en particular con la que uno quiere trabajar. Mira, MISO está más enfocada hacia desarrollo como tal o hacia automatización de test. Miso no está desarrollada, no está enfocada solo a automatización de pruebas o solo está enfocada hacia desarrollo. Nosotros tenemos tres pilares en la maestría. Uno es diseño arquitectura, el otro es calidad y el otro pilar lo llamamos software economics o como ese punto de vista de utilizar los números para hacer toma de decisiones y utilizar diferentes números o métricas que podemos encontrar para mejorar el proceso de desarrollo. Entonces, aunque sí se utiliza desarrollo como tal en la mayoría de los cursos, por ejemplo, pruebas es algo que se vuelve transversal porque le pega al pilar de diseño y le pega al pilar de calidad. Bueno, de hecho le pega a los tres pilares. Entonces, aunque hay un único curso de pruebas que ven en la segunda parte del primer Master Track, los otros cursos involucran pedacitos. Por ejemplo, hay un curso de web y en el curso de web se ve cómo hacer pruebas o ciertas herramientas para hacer pruebas en web. El curso de móvil, que yo lo dicto en el segundo Master Track, nos especializamos en un pedacito de pruebas de las herramientas y el tipo de pruebas que se pueden hacer sobre móviles, como por ejemplo pruebas de fragmentación o compatibilidad. Entonces es algo que se ve, digamos, en varios de los cursos porque es transversal. Y más allá de que se enfoque en desarrollo, es una maestría en ingeniería de software. Entonces nos enfocamos en las buenas prácticas de proceso, buenas prácticas de producto, cómo hacer buenos diseños arquitectónicos, cómo entender los patrones de diseño a diferentes niveles, arquitectónico y patrones de diseño. Entonces, no es ni enfocada ni en pruebas ni en desarrollo. Lo que pasa es que el desarrollo y pruebas son elementos transversales a eso que buscamos con la maestría. ¿Listo? Y automatización se vuelve súper importante, no solo automatización de pruebas. Entonces van a ver que van a ver diferentes componentes de automatización para DevOps, por ejemplo, como cómo calcular métricas de forma automática, cómo sacar tableros, o incluso cómo automatizar procesos de Vale, Mario, yo creo que la última y dice, las monkey testing o pruebas aleatorias y sus herramientas también pueden adaptarse en aplicaciones web y no solo mobile. Sí, claro. Acá no, esto no, digamos, las técnicas que yo les mostré dentro de la evolución de las pruebas de automatización no son enfocadas en algún tipo de aplicación. Por eso les decía, con la pregunta que me hicieron, que cuál es la ruta por la cual deberían iniciar el aprendizaje, es con esos conceptos básicos y con esos conceptos generales. Entonces, los monkey testing se pueden utilizar, perdón, se pueden utilizar con web, se puede utilizar con aplicaciones de desktop, se pueden utilizar con aplicaciones móviles, incluso hay fuzzers que trabajan contra las APIs REST, APIs que uno publica. Entonces un fuzzer comienza a invocar, digamos, vía Postman o cualquiera de estos que construyen llamadas para una API REST. Uno puede enviar datos de forma aleatoria buscando
encontrar errores o estados inapropiados o indeseados. Entonces, ¿quién preguntó? Mira, María, acá no importa, acá no están enfocadas en algún tipo de aplicación. De hecho, hay varias herramientas para web, así como hay aplicaciones, herramientas de estas de monkey testing o random testing para móviles. Vale, Mario, yo creo que ya le vamos a dar paso a Darío. ¿Me ayudas, porfa, colocándolo como coanfitrión o anfitrión principal, porfa, para que él pueda proyectar? Y Eh, mientras tanto, yo le voy contestando a Beico que dice, buenas tardes, el certificado de calificaciones de pregrado que solicitan en la admisión de la maestría se pueden entregar después que termine la inscripción. No, porque parte del proceso de admisión es entregar tus notas de toda la carrera. Entonces, cuando tú subes los documentos, cuando admisiones y registro esté verificando la documentación que subiste, pues lo va a colocar como faltante. Entonces, sí es importante que las tengas en el momento de la admisión. Para Ilse, ¿nos podrías explicar en qué consisten los Master Track? Bueno, ahorita Darío nos va a hablar un poquito de todo el tema más académico e informativo de los Master Track y del Degree. Listo. Y del Bueno, resto te dan como muchas gracias, qué excelente webinar. Y yo igual. Gracias, Mario, por tu intervención. listo. Gracias, Paola, y por ayudarme con las preguntas. De nuevo, muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que se animen, que los haya animado en esto del mundo de las pruebas. Acá los conocimientos que tenemos que descubrir son súper importantes y pruebas se convierte en una herramienta súper importante en el desarrollo de aplicaciones modernas, sobre todo no solo por DevOps, sino imagínense las pruebas automatizadas para aplicaciones IoT o algo que está súper, el boom ahorita es hacer pruebas de herramientas de aprendizaje de máquina y todo ese tipo de cosas. Entonces, de nuevo, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por asistir, Paola, por toda tu ayuda y espero verlos el próximo semestre en los cursos de MISO. Que tengan buena noche. Hasta luego. Vale, Mario, gracias. Y le damos la bienvenida a Darío Correal. Él es nuestro coordinador de la maestría en Ingeniería de Software. También es el coordinador de toda la escuela de posgrado que tiene el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación, que se compone de 7 maestrías y es el subdirector del departamento. Entonces, Darío, bienvenido. Muchas gracias, gracias Mario por la presentación, muy buena y gracias a todos, buenas noches. Paola, gracias por la introducción. Como les decía Paola, mi nombre es Darío Correal. Quería simplemente darles pues las gracias por estar en este seminario, por tener el tiempo de compartir aquí con nosotros este conocimiento y contarles un poco muy rápidamente en qué consiste la maestría. Esta es una maestría especial, la hacemos con Coursera, es 100% virtual, en eso es diferente a las otras 6 maestrías que tiene el departamento. Y es la primera maestría que se hace en asocio con Coursera dictada 100% en español. Es una alianza a nivel mundial que hemos hecho con Coursera. Yo creo que es bien interesante, están totalmente invitados a darle una visita a la página, a revisar el plan de estudios, simplemente para responder algunas de las preguntas que nos hacían. La maestría se estructura en algo que se llaman los master tracks o trayectorias. Estas trayectorias lo que buscan es generar un pequeño perfil de egresado de esa trayectoria que unido a todas las trayectorias da el perfil general que esperamos tenga el egresado de MISO, que es una persona que va a estar en capacidad de trabajar en equipos de desarrollo de primer nivel y también liderar equipos de desarrollo, ser un CTO, en trabajar en, como les decíamos, desde la perspectiva diseño, arquitectura, desarrollo de software, visto de una manera integral. La primera, cada trayectoria, vale la pena aclararlo, consta de 2 ciclos. Cada ciclo es de 8 semanas. Quiere decir que el semestre se divide en 2 grandes partes, ciclo 1, ciclo 2, salvo el último Master Track, que ya se los explico. Entonces, en el primer Master Track, que se llama Principios de Ingeniería de Software Automatizada, el primer ciclo habla de las prácticas esenciales de desarrollo de ingeniería de software y de principios de diseño y arquitectura. Es como un ponernos todos en la misma página, ganar un mismo vocabulario, tener unas mismas bases para poder continuar. Luego en el ciclo 2 ven el curso de ingeniería de software para la web y pruebas automatizadas, justamente de lo que hablaba Mario.
En el Master Track 2 ocurre lo mismo, hay dos ciclos. El primer ciclo es de procesos de desarrollo ágil y el segundo, arquitectura de desarrollo ágil, que es una continuación del curso de principios de diseño y arquitectura. En el segundo ciclo se ve ingeniería de software móvil y desarrollo de software en la nube. Posteriormente, en el Master Track 3 o en el ciclo 3, en la trayectoria 3, en el ciclo 1 vemos el desarrollo de aplicaciones nativas en la nube, mejoramiento de la experiencia de usuario, y en el ciclo 2, reutilización de software y líneas de producto y DevOps. Entonces, la trayectoria 2 se llama competencia en equipos de desarrollo de software ágil y la trayectoria 3, equipos de ingeniería de software de alto desempeño. La trayectoria 4 es un poco diferente. Esta consta de 3 ciclos. Quiere decir que dura semestre y medio. Recuerden, cada ciclo es de 8 semanas. Y esta es la trayectoria en la que fundamentalmente ustedes se van a poder especializar, o quienes estén interesados en cursar la maestría pueden buscar una especialización sobre una temática particular. Porque en esta trayectoria, en estos ciclos, tenemos materias electivas en determinados temas que pueden ser de interés para ustedes. Entonces, en el ciclo 1 se ven 2 electivas, en el ciclo 2 se ve una electiva y en el ciclo 3 se ve una electiva para un total de 4 electivas. La trayectoria 4 también incluye la preparación y la ejecución de un proyecto que se lleva a cabo en el ciclo 2 y 3. Es un proyecto que dura todo un semestre. Se trabaja, pues por supuesto, en grupos y se aplica sobre problemáticas y temáticas reales. Interesante de esta maestría es que, como les decía, es 100% virtual. Ustedes van a trabajar y van a conocer personas de habla hispana, pues dispersas por toda Latinoamérica, por todo el mundo. En este momento nosotros ya comenzamos con nuestro primer Master Track. Tenemos estudiantes de Costa Rica, de México, de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Chile. Entonces, realmente es bien, bien interesante compartir la experiencia de trabajar con otras personas, otros ingenieros con experiencia, desarrolladores, arquitectos, diseñadores, que vienen, por supuesto, aportan y, por supuesto, también quieren recibir de esa interacción y esa red que se arma alrededor de los cursos y de la temática de la maestría. Entonces, están totalmente invitados a escribirnos a este correo misovirtual@uniandeseduco, donde pueden preguntarnos lo que necesiten. De todas maneras, también está a su disposición esta página que describe un poco mejor lo que es la Universidad de los Andes para quienes no están familiarizados con la universidad, pues es una de las mejores universidades a nivel latinoamericano. Como les digo, esta alianza con Coursera es a nivel mundial y exclusiva, es decir, una maestría como estas en español solo la tiene la exclusividad la Universidad de los Andes. Eso yo creo que también es muy interesante para ustedes. Y van a encontrar, por supuesto, un resumen de la maestría, de los master tracks que hemos hablado y del perfil de egresado que estamos buscando, que como les decía, es formar a un diseñador, a un arquitecto y a un desarrollador de software que pueda salir a participar en equipos de desarrollo de software de alto rendimiento. Quisiera dejar un espacio simplemente de tiempo para hablar con ustedes, resolver alguna duda, si tienen alguna pregunta específica. No sé, Paola, si tú me puedes colaborar con preguntas que veas que podamos resolver en este momento. Sí, sí, señor. Dice Julio, pregunta, ¿las clases son en vivo? Entonces, es un esquema de aprendizaje similar al que se tiene en otros cursos de Coursera. Hay un material que el estudiante trabaja por su propia cuenta, pero en la semana hay un encuentro presencial que es en vivo. Entonces, cada maestría, cada master track, como les decía, tiene 2 ciclos. En cada ciclo hay 2 cursos. Y por cada uno de esos cursos hay un encuentro semanal de hora y media en vivo que se utiliza para resolver dudas, para hacer ejercicios, para trabajar con los compañeros. Vale, Fabiola nos dice, soy española y quería pero no me permitió subir los documentos. ¿Es porque me debo inscribir a un Mastertrack? No, Fabiola, en el chat te voy a dejar el enlace donde debes subir tus documentos y en caso que no puedas volverlo a hacer, te puedes escribir por correo para ayudarte directamente con la plataforma
Te lo estoy escribiendo. Ya dice, hola, soy de Costa Rica, esta carrera. Buenas tardes, ya me inscribí, recibí información de admisiones, pero no he recibido confirmación del departamento. ¿Cómo sé si fui aceptado? Juan Carlos, lo que pasa es que admisiones y registros se demora entre 8 y 10 días revisando la documentación, porque ellos son los que la reciben. Pues, digamos, la universidad tiene muchos más posgrados, démosles como ese tiempito y ellos ahí te contestan si son válidos los documentos que subiste, si están incompletos o al contrario, si tu proceso terminó bien. Dice, el precio se mantendrá para el segundo semestre del 2021. Ilse, los precios que tenemos actualmente se deben ajustar a la tarifa anual que se va a dar en enero. Entonces, digamos que estos valores pueden que se queden ahí o como pueden tener el incremento normal. Eso lo vamos a saber en enero. Buenas tardes, Darío. ¿Tienen algún convenio con Mintic en Colombia para financiar la maestría? No, por el momento no, que yo entiendo no, pero es seguramente parte de los temas que estamos buscando concretar, pero por el momento no. Mira, dice, tengo dos preguntas respecto a la virtualidad del programa, Luis Alberto. En MISO virtual, al ser 100% virtual, ¿hay posibilidad de acceder al campus en caso que el estudiante quiera y hacer uso de recursos académicos, biblioteca, áreas de estudio y espacios recreativos de la universidad? Sí, es un estudiante común y corriente de la universidad, tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier estudiante y si tiene los medios para acceder al campus, puede hacerlo, claro que sí. Ahora, es importante también resaltar que todos los recursos bibliográficos se encuentran en la biblioteca en línea, ¿no? Todo lo que se solicita en los cursos lo pueden encontrar en línea en la biblioteca. Mira, al finalizar el programa MISO virtual, el diploma de grado es virtual, sin embargo, la universidad entrega un acta de grado y diploma formal de forma física. En este momento habría que especificar un poco el tema logístico para la entrega del diploma, pero por supuesto, acta de grado y toda la documentación oficial del grado que entrega la universidad como el de cualquier otro estudiante. Ya la entrega física dependerá del lugar de residencia de cada persona para saber cómo podría llevarse a cabo. Santiago nos pregunta, por favor, ¿nos puedes hablar también de la maestría en analítica? Santiago, no, en este momento no. La maestría en analítica, que también va a ser virtual, es del Departamento de Ingeniería Industrial, entonces tendrías que buscar información directamente allá. Podrías dejar tus datos en la página de Coursera y se te informa cuándo va a ser ese webinar. Creo que había una pregunta de Yesid que decía que si el proyecto de la última trayectoria se debe proponer al inicio de la maestría. No, no es necesario proponerlo al inicio de la maestría, Yesid. En general, entrando ya a la última trayectoria, va a entrar que hay un primer ciclo que tiene dos selectivas. En ese primer ciclo, en el plan de estudios, ya ahorita trato de refrescar aquí la página, en ese primer ciclo, como hay dos selectivas, un espacio de proyecto. Debe ser un proyecto de la empresa donde se trabaja, es posible un proyecto personal. Es un proyecto por grupo, pero no hay problema en que lo plantee cada estudiante. No sé, Paola, si me estás escuchando. Se te cortó un momentico, pero yo el resto te escuché bien, no sé más. Perfecto, bueno, simplemente resumo, el proyecto es en los últimos dos ciclos, luego hay un primer ciclo para pensar en ese proyecto durante la trayectoria 4, pero si lo van pensando desde antes, bueno, tampoco está mal, por supuesto. Luis Alberto, ¿cuándo empiezan los exámenes de admisión? Debo esperar una confirmación para ello. Entiendo que se debe pagar un valor.
Luis Alberto, los exámenes de admisión van a ser el 7, 9 y 10 y después de que finalices la inscripción se te va a informar en cuál de esos días haces el examen de admisión. Y para MISO virtual, este examen no se debe pagar, no tiene valor, ¿vale? Ronald nos dice, ¿es modo profundización o investigación, Darío? Es modo profundización. Vale. Luis Oliver. Sí, dime. Dale, buenas tardes. No logro inscribirme ya que me pide un documento válido en Colombia. ¿Hay alguna forma en la que puedo hacerlo sin ese requisito? Luis, si quieres escríbeme a mercadeodisc, @uniandes, que ya lo puse más arribita, para revisar cuál es el documento que tú dices que solo es válido aquí en Colombia para revisarlo. Ilse nos pregunta, ¿qué electivas ofrece MISO? Bueno, las estamos terminando de definir este conjunto de electivas, pero en general va a haber electivas que tienen que ver con desarrollo para IoT, para visualización de datos, para analítica, para ingeniería de software en la nube, para ingeniería de software, lo que llamamos de última generación. Entonces, estamos definiendo ese portafolio de electivas en el que ustedes van a poder profundizar y lo haremos público lo antes posible. Vale. Dice, perdón, acabo de entrar a la charla, ¿van a publicarla? Sí, no quedó grabada, entonces lo publicaremos en la página de Coursera y en la página también de MISO del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación para que estén pendientes. Bueno, ¿a partir de cuándo serían los exámenes de ingreso? 7, 9 y 10 de diciembre, como ya les dijimos. ¿El examen es presencial? No, el examen va a ser de manera virtual. Luis Alberto, ¿cuándo sé que fui admitido en la MISO virtual? Ya me inscribí, pasé documentos en admisiones y registro. Fueron validados y dependo de la respuesta del programa. Tranquilo, Luis Alberto, que te llegará el correo indicándote los pasos a seguir. María del Mar, ¿tiene uno que ser profesional en ello o la carrera la saca uno en el momento de estudiar? Por favor, yo saqué bachillerato y me interesa demasiado esta carrera. Buenas, mucho gusto. Pero María del Mar, o sea, ¿tú no tienes ningún pregrado, solo el bachillerato? Quería esperar que nos conteste. Bueno, hay otras que en general preguntan, entonces no, María del Mar, en ese caso sí se necesita un pregrado, hay que obtener primero un pregrado, dado que es un grado de maestría. Y para quienes preguntan si no son ingenieros de sistemas, está perfectamente pensada la maestría para justamente todo tipo de interesado en trabajar esta línea de profesionalización. Sí es necesario tener conocimientos de programación, pero no es obligatorio ser ingeniero de sistemas. Entonces, puede tener otro título de ingeniería o de otra profesión, pero se requiere pasar un examen de admisión que tiene unas pruebas de conocimientos básicos de programación. Entonces, sí es necesario tener ya una experiencia previa en programación. Mira, Jessie nos dice, ¿el examen de admisión será sobre algún lenguaje de programación en específico? Es en general sobre conocimientos de programación. Si alguien maneja Python o Java, seguramente tendrá alguna temática relacionada, pero es más con la orientación a objetos, con tipos abstractos de datos, con conocimientos de algorítmica. Lo que queremos es que no sea tan específico de un lenguaje de programación justamente, sino más de esos conceptos y esos conocimientos generales de programación. John, tú nos cuentas que te gustaría una asesoría telefónica, entonces por favor escríbeme al correo de Mercadeo para que podamos agendarnos todos y darte una mejor guía. Andrés, sí, estamos considerando dentro de las selectivas tener un énfasis en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de software para temas gráficos. Es un esquema que puede caber dentro de las selectivas. Pues yo no veo ninguna que se me escape, no sé tú, Darío. No, creo que por ahora, bueno, pues Mira. entonces, eh, Julio nos dice, he pensado en hacer MBIT, ¿puedo hacer MISO también virtual? Por supuesto, claro que sí, se pueden hacer dobles programas. Hay que revisar caso por caso cómo es el tema de homologaciones, pero se pueden hacer 2 maestrías y se puede hacer un doble programa.
Mira, luego de finalizar el primer Master Track, ¿cómo es el proceso para continuar con el resto de la maestría? Perdona, no te escuché, Paola. Luego de finalizar el primer Master Track, Claro. ¿cómo es el ¿Cómo es el proceso para proceso? continuar con el resto de la maestría? Muy bien, el Master Track 1 tiene una ventaja y es que uno puede homologar hasta 8 créditos, es decir, los 8 créditos del Master Track 1 en la maestría, cuando ingrese a la maestría, y esos 8 créditos, bueno, ya hacen parte de créditos aprobados justamente dentro de la maestría, siempre y cuando esos cursos hayan tenido una nota igual o superior a 4/5. Aquí en la Universidad de los Andes se maneja la nota sobre 5. Entonces, haber sacado 4 o más en los cursos para poderlos validar. Si eso es así también, tiene además una ventaja y es que no es necesario presentar el examen de admisión. Pero sí, el proceso sí es el mismo, es decir, tú tienes que hacer el formulario de Claro, hay que inscripción, entregar los ir la documentos. documentación, digamos que el proceso es el mismo, importante para que se puedan homologar, que tengas notas superiores a 4 y no tendrías examen de admisión. Luis pregunta si habrá curso de arquitectura de software. Sí lo tenemos, Luis. Se da en 2 partes. En la trayectoria 1, si ve el ciclo 1, principios de diseño y arquitectura de software, es la primera parte. Y en la trayectoria 2 tenemos arquitectura de software ágil. Entonces está distribuido formalmente el curso en estos 2 ciclos, pero se aplica en todos los cursos y trayectorias esos conocimientos aprendidos. Te quería como complementar la respuesta, Julio César, de que él tiene pensado hacer MBIT y hacer MISO virtual. Es importante, Julio, que sepas que los procesos son diferentes. Es decir, tú no puedes hacer solo una inscripción para hacer las 2 maestrías. Tienes que hacer 2 inscripciones, llenar 2 formularios, subir la documentación 2 veces, pero pues no es recomendable. Lo que podríamos hacer es que eh, enviarnos un correo para nosotros validar el tema acá internamente, ya que las 2 maestrías son nuestras, pero pues una es presencial y la otra es virtual. Entonces, para que por favor nos escribas un correo, Perfecto. porque necesita un manejo especial. Ilse nos pregunta si hay becas o descuentos por promedio a lo largo de la maestría. No, Ilse, no. Lamentablemente no tenemos ese tipo de descuentos o de ayudas en este momento. Juan Carlos Nieto, ¿cuál es la disponibilidad de tiempo requerido semanal? Muy bien, Juan Carlos. Entonces, un crédito equivale a una carga de 3 horas. Como cada ciclo tiene 2 cursos de 2 créditos, cada ciclo tiene una carga de 4 créditos. Eso quiere decir 12 horas de trabajo a la semana aproximadamente. Hay lecturas que de pronto alguien hace un poco más rápido, que otra persona las hace un poco más lenta, pero en general debería tener una idea de separar unas 12 horas por semana para la carga de cada ciclo. Yo creo, Darío, que pues porque sabemos también que tienes a continuación clase. Yo tengo clase justamente ahorita a las 6:30, entonces, bueno, con el mayor gusto estamos para resolver todas sus dudas. Ya Paola les ha repetido el correo, pero se los Los repito vamos a nuevamente. escribir. Ujú. misovirtual@uniandes.edu.co. Con el mayor gusto estamos acá para resolver cualquier duda que puedan tener, para ayudarlos durante el proceso de admisión o de presentación de sus documentos o solucionar cualquier otro tipo de duda que puedan tener sobre la maestría. Entonces, bueno, yo les agradezco muchísimo su participación. Gracias a Mario por el seminario que nos dio. Paola, muchas gracias por toda la organización. No, a ti por ayudarnos y contestar todas estas preguntas. Y muchas gracias a todos. Sí, la sesión va a quedar grabada, entonces para que estén pendientes tanto en la página de Coursera como en la página de la maestría en el departamento. Yo voy a dejar los links por acá para que puedan acceder a ellos. Perfecto, muy bien. Darío, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta pronto.